Papá dijo que no me llevaría al altar y prefirió irse de viaje a Hawái con mi hermana favorita. Pero luego cambió de opinión un día antes de la boda por algo que hice. Así que, sí, me caso esta semana. Faltan solo 5 días para la boda, y ya estoy metida en un montón de drama, todo gracias a mi hermana y a mi papá. Genial, ¿verdad? Mi papá ha sido padre soltero durante los últimos 10 años, desde que mi mamá falleció después de una larga batalla contra el cáncer cuando yo tenía 16. Fue una época increíblemente difícil para todos, pero especialmente para mí. Me di cuenta de que ya no tenía a nadie de mi lado y que mi hermana podría hacer conmigo lo que quisiera. Mi mamá siempre nos trató por igual, pero mi papá definitivamente tenía un punto débil por mi hermana. Después de que mi mamá murió, ella empezó a salirse con la suya en todo lo que hacía, mientras que a mí las cosas me resultaban mucho más difíciles. Mi hermana Katie es 2 años mayor que yo y, honestamente, 10 veces más molesta y pretenciosa que cualquiera que conozco. De pequeña, me trataba como si fuera su sirvienta personal. Si me quejaba, mi papá siempre me decía que hiciera lo que ella pedía porque, según él, era demasiado frágil para hacer las cosas sola. Eso, obviamente, era pura actuación, pero mi papá siempre le creyó. Es cierto que Katie era una niña enfermiza cuando era más joven, pero con los años mejoró. Aún así, seguía fingiendo que estaba crónicamente enferma para evitar hacer sus responsabilidades. Por ejemplo, decía que tenía un resfriado o alguna otra enfermedad común solo para librarse de sus tareas, y yo terminaba haciéndolo todo. Mientras yo me encargaba de la casa, Katie se la pasaba tirada en su cuarto sin mover un dedo. Me frustraba muchísimo, pero sabía que si no lo hacía yo, nadie más lo haría. Mi papá siempre estaba demasiado cansado después de trabajar como para encargarse de algo. Quiero molestarlo de todos modos. Después de que cumplí 18 años y me mudé para ir a la universidad, las cosas comenzaron a mejorar para mí porque ya no tenía que vivir con mi hermana. Dejamos de tener contacto después de la universidad porque, la verdad, no me caía bien. Nunca tuvimos una buena relación. No solo me hacía hacer todo el trabajo, sino que tampoco era agradable estar cerca de ella. Siempre me atacaba para tratar de irritarme, y yo simplemente me harté. Así que, cuando me fui de casa, estaba muy contenta. Extrañaba a mi papá, claro, pero no iba a sacrificar mi tranquilidad solo por seguir viviendo con mi familia. Sé que a mucha gente le parece raro, pero antes me llevaba muy bien con mi papá, a pesar de que él claramente tenía preferencias por mi hermana. No podía evitarlo, siempre tuvimos una buena relación, aunque discutíamos mucho. Siempre protesté cuando era demasiado parcial con Katie, y tuvimos nuestras peleas a lo largo de los años por eso. Pero al final del día, él era mi papá, y siempre lograba reconciliarme con él. Conocí a mi prometido, Andy, en la universidad. Después de salir juntos por casi 8 años, finalmente decidimos casarnos este año. Ambos estamos en un buen lugar con nuestras carreras y sentimos que era el momento adecuado. No puedo decir lo mismo de mi hermana. Katie no ha tenido mucha suerte últimamente y volvió a vivir con mi papá después de graduarse. Vivió sola un par de años, pero el año pasado decidió dejar su trabajo para unirse al negocio de joyería de una amiga. Desafortunadamente, las cosas no salieron como esperaban. No investigaron bien ni se prepararon adecuadamente, simplemente se lanzaron sin pensarlo mucho. Naturalmente, el negocio estaba condenado desde el principio. No solo perdieron todo el dinero de inversión que habían reunido, principalmente de familiares y amigos, sino que ni siquiera lograron obtener una ganancia significativa. Katie ya había dejado su trabajo y, cuando el negocio fracasó, tuvo que cerrarlo. Desde entonces, lleva casi 6 meses desempleada y no ha hecho el esfuerzo de buscar otro trabajo. Ahora depende completamente de mi papá, quien tenía planes de jubilarse en un par de años. Pero con ella viviendo ahí y sin ingresos, no creo que eso sea posible. Esto es algo por lo que hemos estado discutiendo últimamente. Yo creo que mi papá necesita decirle que busque un trabajo, porque no puede depender de él para siempre. Sí, Katie pasó por un mal momento con su negocio, pero necesita levantarse y hacer algo con su vida. Mi papá dice que solo necesita algo de tiempo para superar todo esto emocionalmente antes de comprometerse con algo más. Pero yo pienso que, mientras más tiempo pase sin hacer nada, será más difícil para ella salir adelante. Tenemos puntos de vista muy diferentes sobre este tema, así que tratamos de no hablar de ello porque siempre termina en una pelea. Además,
me comprometí solo unas semanas después de que Katie tuvo que cerrar su negocio, y mi papá piensa que esa es otra razón por la que está tan molesta. Según él, le afecta ver que incluso a su hermana menor le está yendo bien en la vida, mientras que ella no puede ni levantarse de la cama la mayoría de los días. Estoy segura de que ahora está celosa de mí. Lo demuestra en sus publicaciones en redes sociales, donde constantemente se hace la víctima. Publica cosas como si todo lo malo del mundo le estuviera pasando a ella, solo para llamar la atención. Y cada vez que alguien le responde, diciendo que parece un grito de ayuda, ella aprovecha para mencionar lo bien que me está yendo. Siempre añade algo como que yo no me lo merezco y que ella debería estar en mi lugar. Según Katie, he logrado lo que tengo porque manipulo y piso a las personas para salir adelante, lo cual no es cierto. Estoy donde estoy por mi esfuerzo y trabajo duro, mientras que ella está donde está porque siempre se hace la víctima. Es responsable de la mayoría de las cosas malas que le han pasado, aunque, debo admitir, hubo algo que no fue su culpa. Hace unas 3 semanas, su gato falleció después de casi 15 años. Katie había tenido a ese gato por mucho tiempo y estaba muy apegada a él. Cuando eso sucedió, naturalmente quedó devastada. Mi papá me contó que estaba tan mal que incluso yo comencé a sentir pena por ella. No voy a mentir, quería acercarme para darle mis condolencias, pero tampoco quería parecer hipócrita. Así que le pedí a mi papá que le transmitiera mi mensaje. Katie ya estaba bastante deprimida antes, pero la muerte de su gato la hundió aún más. Se negó a comer durante días, y mi papá tuvo que rogarle para que saliera de la cama y tratara de seguir adelante. Fue realmente triste, y me sentí mal por ambos. Pero yo estaba ocupada con los preparativos de la boda, porque faltaban solo un par de semanas para el gran día. Por eso decidí no involucrarme demasiado con lo que estaba pasando en casa. Aún así, me mantuve en contacto con mi papá. Lo consolaba cuando estaba demasiado estresado por la forma en que Katie se comportaba. Pero, sinceramente, eso era todo lo que podía hacer en ese momento. No la había bloqueado, solo había bloqueado a mi papá, pero después de leer su mensaje de texto, sentí ganas de bloquearla también porque me molestó mucho que ella sintiera que tenía una posición moral más alta que yo. Solo para que conste, la única razón por la que no la he bloqueado todavía es porque, en caso de que algo le pase a mi papá, quiero poder saberlo. Y sé que, a pesar de nuestras diferencias, estoy segura de que ella aún me informaría si pasara algo, ya sea un accidente o enfermedad. De todos modos, esa es literalmente la única razón por la que todavía le he dado acceso a mí. Sé que la mayoría de las personas me aconsejarían que no tenga contacto con ella, pero no creo que sea posible para mí. Solo porque mi papá ha sido un padre terrible conmigo no significa que yo tenga que ser una hija terrible para él. Tal vez esto no tenga sentido para mucha gente, pero estos son mis principios y me voy a ceñir a ellos, así que agradecería que la gente no comentara sobre esto. Ahora, volviendo al mensaje que me había enviado, decía: hola, acabamos de regresar de Hawái y muchos de nuestros familiares ya se han puesto en contacto con nosotros y creen que estábamos equivocados por elegir el día de tu boda para esparcir las cenizas de mi gato. No me sorprende que hayas contado a todos esta historia y nos hayas retratado de una manera negativa, pero estoy decepcionada de que sigas metiéndote conmigo, aunque sabes que estoy pasando por un momento muy difícil en mi vida. Realmente desearía que no hubieras hablado mal de mí y de papá, porque somos familia, y tú, más que nadie, deberías entender lo difícil que es perder a un ser querido. Realmente espero que hubieras tenido más compasión por mí, pero de todos modos, obviamente ese no es el caso. Papá también se dio cuenta de que lo bloqueaste y está muy molesto por eso, así que creo que deberías deshacer eso. Y, honestamente, todo lo que tengo que decir es que debes ser un poco más considerada con nosotros. No puedes ir por la vida pensando solo en ti misma y esperar que la gente esté bien con eso. Espero que entiendas a qué me refiero y que te disculpes, aunque no lo creas. No me sorprendería, porque si aún eliges odiarme en este momento, ya hay muy poco que pueda esperar de ti. El tono del mensaje me molestó muchísimo y el contenido ni siquiera quiero mencionarlo, porque podría terminar maldiciéndola aquí. Fue tan pretenciosa, como si ahora fuera más santa que nadie, que honestamente solo quería. La bloqueé. Pero después de pensarlo un rato, decidí escribir mi propia respuesta y se la envié. Hola Katie, les conté a nuestros familiares por qué tú y papá no estuvieron presentes en la boda, y decidí ser honesta. Sinceramente, no soy mentirosa. Además, al decidir no asistir a mi boda, prácticamente te pusiste en esa posición.
Creo que es muy injusto esperar que te cubra, especialmente con todo lo que ha pasado, ya que tanto tú como papá han sido muy crueles conmigo. Ni siquiera pudieron pensar en mí el día de mi boda, ni trataron de ponerme a mí primero, aunque sea por un solo día. Así que realmente no creo que tenga nada por lo que disculparme si papá está molesto. Sobre el hecho de que lo bloqueé, probablemente debería haber pensado mejor las cosas antes, en lugar de arrepentirme. Ahora ya tomé mis propias decisiones y no quiero tener ningún contacto con ninguno de ustedes dos, así que realmente les agradecería que no me contactaran después de esto, a menos que sea una emergencia. Entonces pueden enviarme un mensaje o llamarme, pero a menos que haya algo urgente, realmente deseo que no me contacten para nada. No tengo interés en hablar ni contigo ni con papá. Ambos me han hecho mucho daño en los últimos años y creo que lo mejor es lo que dijo papá, que estemos separados por un tiempo. Ahora soy una mujer casada y quiero pasar los próximos años disfrutando mi vida con mi esposo. Él es la única familia que tengo. Les deseo lo mejor en sus vidas. Adiós. Después de mostrarle el mensaje a Andy, se lo envié, y ella me respondió hace un par de minutos. Dijo que respetaría mis deseos, pero también agregó que mi papá aún estaba muy molesto por mi decisión de no hablar con ellos. Pero no puedo evitar que ellos mismos se buscaran esto. Sé que Katie está feliz de no tener que hablar conmigo, y si mi papá realmente está tan molesto, pues mala suerte, porque como dije, esto es su culpa. De todos modos, no es culpa mía. Voy a intentar disfrutar mi luna de miel. Hemos estado planeando esto mucho tiempo y merezco divertirme ahora. También hablé con mi papá, pero no lo hice por teléfono porque sabía que eso llevaría a otra conversación conflictiva. Así que simplemente le dejé un mensaje y le dije que si quería asistir a la boda, era libre de hacerlo, pero que no era necesario que me acompañara al altar. También le mencioné que si prefería ir a Hawái con Katie, también estaba en todo su derecho de hacerlo. Luego, lamenté haberle dicho que tendría que cortar el contacto con él por el resto de mi vida. Le dije que él ya había tenido suficientes oportunidades para mostrarme que iba a tratarme como una prioridad cuando llegara el momento, pero nunca lo hizo. Ya no quería tolerar más ese tipo de falta de respeto. Quiero casarme y ser feliz el día de mi boda. Me preocupé mucho por lo que él pensara, por cómo se sentirían otras personas acerca de mis decisiones, pero me di cuenta de que ha sido una gran pérdida de tiempo. Si realmente le importara, nunca me habría soltado esa bomba a solo unos días de mi boda, y si le importara, se habría disculpado conmigo después de ese mensaje, pero ni siquiera se molestó en responder. También hablé con Andy sobre todo esto, y él piensa que tomé la decisión correcta. Faltan solo unos días para la boda y, aunque no hemos podido resolver las cosas con mi papá, ya no creo que haya alguna otra opción. Bueno, primero lo primero, me casé ayer y todavía no lo puedo creer. De hecho, ahora soy una mujer casada. Además del anillo de compromiso en mi dedo, también tengo el anillo de bodas. Es surrealista, y estoy muy feliz. En este momento, odio tener que pensar en mi papá y mi hermana, pero siento que les debo una actualización y una explicación detallada, ya que me desahogué mucho la última vez. Desafortunadamente, o tal vez afortunadamente, mi papá no asistió a la boda. Por lo que sé, decidió acompañar a Katie a Hawái para esparcir las cenizas de su gato muerto. Es una elección normal, supongo, elegir eso en lugar de la boda de tu otra hija. De todos modos, no quiero entrar mucho en eso, porque algunas personas me criticaron mucho por actuar como si no estuviera tomando en serio la depresión de mi hermana. Mira, realmente me siento mal por ella, y eso es algo que voy a defender. La depresión es algo terrible, y ni siquiera se la desearía a mi peor enemigo, que irónicamente resulta ser Katie. De todos modos, no fue la impresión lo que la llevó a hacer esto, fue su estado severo y paralizante. Necesitaba ir en mi contra y ser el centro de atención todo el tiempo, lo que la hizo elegir esparcir las cenizas de sus gatos en Hawái el día que se suponía que me casaría. Realmente podría haber esperado un par de días o tal vez podría haberlo hecho antes, pero simplemente tuvo que hacerlo el día de mi boda. Creo que no es una coincidencia, y ella siempre ha tenido algo contra mí, así que me niego a creer que esto solo se debe a que está deprimida y actúa por eso. De cualquier manera, la depresión es solo una explicación, pero no es una excusa. No me estoy burlando de ella, pero también me niego a dejarla tranquila solo porque está luchando y recurriendo a mi padre. Esa es otra historia completamente diferente, ni siquiera sé qué decir de él, excepto que me ha decepcionado por enésima vez. Voy a perdonarlo,
aunque va a ser difícil pasar por la vida sin ningún padre de mi lado, pero seamos realistas, él nunca ha estado de mi lado. Para él, la vida siempre ha sido sobre Katie, y ahora lo puedo ver muy claro. Fui una tonta al creer que las cosas podrían cambiar algún día. Decidió no asistir a mi boda y fue muy inteligente al respecto, no me lo hizo saber hasta después de la ceremonia, así que hasta entonces todavía estaba muy confundida sobre si asistiría o no. Como le había dejado un mensaje antes, pero no respondió, seguí revisando mi teléfono. Pero luego de haber caminado por el pasillo y de que todo estuviera hecho, me di cuenta de que no aparecería. Fue entonces cuando eligió enviarme un mensaje de texto diciendo que estaba en Hawái con Katie y que había decidido asistir a la dispersión de las cenizas porque Katie lo necesitaba más que yo, que ella dependía más emocionalmente de él. Dijo que lo sentía, pero que esperaba que yo lo entendiera. Entiendo que aún habría sido un mensaje significativo si él no hubiera dicho que mi comportamiento fue mezquino e inmaduro. Lo que pasó antes con mi tío y esas cosas también lo desanimaron mucho, y pensó que era mejor que nos mantuviéramos separados por un tiempo. Esa era otra razón por la que no asistió. No voy a negar que fue mezquino, pero honestamente, la única razón por la que hice eso fue porque siempre me sentí ignorada después de que mi mamá falleció. Y no me voy a molestar en fingir que lo que hice no fue inmaduro, pero, ¿qué más podía haber hecho? Solo quería hacer algo para molestarlo porque quería saber si realmente le importaba. Tal vez sí, pero claramente no lo suficiente como para aparecer por mí de todos modos. El mensaje realmente me molestó, y era el día de mi boda, así que quería ser feliz, así que simplemente lo bloqueé a él y seguí con mi día. Además, él ya había elegido no venir a la boda, así que enviar un mensaje para decirme que no asistiría fue bastante redundante. La gente preguntó por qué mi papá y mi hermana no estaban en la boda, y elegí ser completamente honesta con ellos y les dije la verdadera razón. Pensé que eso los hacía ver mal a ellos y no a mí, así que no tenía motivos para ocultarlo. La mayoría de la gente se quedó sin palabras, y algunos lo encontraron algo gracioso, aunque de una manera bastante triste. Creo que casi toda la familia ahora sabe que mi papá se saltó mi boda para ir a Hawái con Katie a esparcir las cenizas de su gato. Ni siquiera me dedicó un solo día, y creo que ese es su mayor fracaso como padre. Pero aún así, me lo pasé muy bien y nada puede cambiar el hecho de que el día de mi boda será el mejor día de mi vida hasta ahora. Sé que pasaré el resto de mi vida con el hombre que más amo, y he decidido que él será mi única familia a partir de ahora. Actualización 3. Hola, ha pasado una semana desde mi boda. Se siente genial decir eso. De todos modos, Andy y yo supuestamente nos iremos de luna de miel en un par de días, pero obviamente mi papá y Katie simplemente no pueden soportar verme feliz, así que decidieron que este es el momento perfecto para confrontarme sobre lo que había hecho. Le estuve contando a la gente en la boda porque no estuvieron presentes hace 3 días. Katie me envió un mensaje de texto. No pensé que esto me causaría problemas, pero hace unos días mi papá me llamó para decirme que no podría acompañarme al altar el día de mi boda. Obviamente, yo asumí que sería él quien lo haría. De hecho, lo había llamado el día anterior para pedirle formalmente que me acompañara. Cuando lo llamé, pensé que aceptaría de inmediato, pero me dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. Eso me pareció sospechoso. Al día siguiente, me llamó para decirme que no lo haría. Cuando le pregunté por qué, ya que estaba completamente desconcertada, su razón me dejó sin palabras. Me dijo que Katie había mandado incinerar a su gato hace unas semanas y que ahora quería ir a Hawái para esparcir las cenizas en la playa. Según ella, ese lugar era especial porque hace un par de años había hecho un viaje con un grupo de amigos a Hawái y se había llevado a su gato. Dijo que tenía muchos buenos recuerdos de ese lugar y que quería honrarlo ahí. El problema era que Katie quería hacerlo exactamente el mismo día de mi boda, justo un mes después de que su gato falleció. Mi papá no solo se negó a llevarme al altar, sino que también me dijo que no podría asistir a mi boda. Me dijo que lo sentía mucho y que quería compensarme más adelante, pero que tenía que ir con Katie porque era la primera vez en semanas que ella hablaba de querer hacer algo y salir de la casa. Además, Katie le había pedido específicamente que la acompañara porque necesitaba apoyo emocional. Me enojé muchísimo cuando escuché eso, pero traté de mantener la calma. Le sugerí a mi papá que tal vez algún amigo de Katie podría acompañarla o que ella podría hacerlo al menos un día después de mi boda para que él pudiera asistir. Yo solo quería que al menos uno de mis padres estuviera presente en mi boda. Sin embargo, mi papá me dijo que Katie estaba bastante firme en su decisión.
Incluso él había hecho las mismas sugerencias porque también quería asistir a mi boda, pero cuando trató de convencerla de cambiar la fecha, Katie se enojó muchísimo y empezó a acusarlo de no preocuparse por sus sentimientos. Aquí tienes el texto reescrito en un español mexicano más sencillo y con buena puntuación. Aparentemente, según mi hermana, el día de mi boda yo tendría a muchas personas a mi alrededor que se preocupan por mí, pero ella solo tiene a mi papá. Dice que, por eso, ella debería ser la prioridad en este momento, ya que está pasando por una etapa muy difícil en su vida. Cuando mi papá me dijo que estaba de acuerdo y que también creía que ella debía ser la prioridad, perdí completamente la cabeza. Le dije que Katie siempre había sido su prioridad toda la vida, así que no me sorprendía que me abandonara en el día de mi boda solo para estar con ella. Ni siquiera le di oportunidad de decir nada más, simplemente colgué y lo bloqueé de todas partes. Estaba muy enojada, y cuando se lo conté a Andy, él entendió por qué lo hice. Lloré mucho durante los 2 días siguientes, pero luego decidí que no iba a dejar que esto me arruinara. En lugar de seguir llorando, pensé en hacer algo que sabía que lo enojaría muchísimo. Sabía que mi hermana estaba jugando juegos mentales conmigo y tratando de provocarme, así que decidí contraatacar. Le pedí a mi tío que me acompañara al altar. Mi tío es el hermano gemelo de mi papá, y ellos se odian por completo. Lo he sabido desde que era niña y lo he visto de primera mano. Cada vez que coincidían en eventos familiares, trataban de superarse el uno al otro, y eso hacía que todos los demás se sintieran incómodos. Mis abuelos hicieron todo lo posible para calmarlos, pero se odiaban tanto que era casi imposible. Con el tiempo, dejaron de verse, y cuando mi mamá falleció, mi papá dejó de ir a cualquier evento donde estuviera mi tío. Aunque yo no tenía nada en contra de mi tío, tampoco éramos muy cercanos. Aún así, estaba tan enojada con mi papá que me fui directamente a pedirle a mi tío que me acompañara al altar. Al principio, mi tío se sorprendió y me dijo que no sabía qué decir porque no creía que fuéramos tan cercanos como para eso. Le expliqué que quería hacerlo solo para molestar a mi papá por lo que había hecho. En cuanto escuchó eso, no necesitó más razones. Mi tío empezó a reírse y me dijo que nunca dejaría pasar una oportunidad de hacer enojar a su hermano. Amén a eso, me dijo, bromeando. Planeamos hacer una publicación sobre esto para asegurarnos de que mi papá se enterara. Esa misma tarde, publiqué lo agradecida que estaba con mi tío por aceptar acompañarme al altar. En cuestión de horas, mi papá me llamó. Lo había desbloqueado solo para ese propósito. Tan pronto como respondió, me dijo que estaba muy molesto porque había considerado siquiera hablar con su hermano, y peor aún, que lo estaba reemplazando con ese tipo. Me dijo que iba a convencer a Katie de retrasar la dispersión de las cenizas, pero que ahora todo lo que tenía que hacer era aceptar que él me acompañara al altar. Me dijo que sería muy vergonzoso e insultante para él que mi tío lo reemplazara, especialmente cuando él todavía está vivo y en buen estado de salud. Le respondí que ya había tenido su oportunidad y la desperdició por Katie. Ahora que le estaba dando una probada de su propia medicina, se enojó muchísimo. Me acusó de ser mezquina e inmadura, y yo simplemente estuve de acuerdo. Le dije que sí, estaba siendo mezquina e inmadura, pero eso lo molestó aún más. Al final de la llamada, estaba llorando y me dijo que nunca había esperado que yo actuara así, especialmente porque él solo estaba tratando de apoyar a mi hermana deprimida, que, según él, lo estaba pasando mucho peor que yo. Me dijo que no tenía empatía y que estaba siendo cruel porque mi hermana literalmente había perdido todo. Además, dijo que ni siquiera podía permitir que tuviera a su papá por un día. Ahora me siento un poco mal por lo que hice, porque tenía razón en que mi hermana había perdido mucho. Necesito que alguien me diga si debería disculparme con mi papá o no. Todo esto pasó porque le pedí a mi tío que me acompañara al altar después de que mi papá se negó, ya que Katie quería que la acompañara a Hawái el día de mi boda. Actualización: faltan unos días para la boda, y he decidido caminar hacia el altar sola en lugar de seguir con todo este drama. Creo que es lo más apropiado para mí, ya que, después de pensarlo, me di cuenta de que soy capaz de hacerlo por mi cuenta. Hablé con mi tío, y como ya obtuvimos la reacción que queríamos de mi papá, él dijo que estaba bien con eso. Ahora solo será un invitado, como se suponía que iba a ser desde el principio. Afortunadamente, no le molestó, de hecho, al principio ya estaba un poco escéptico sobre acompañarme al altar.